Mientras tanto, pueden tomar sus asientos, siéntense, preparen sus libretas, sus apuntes. Tiempo de ofrenda y oración por los niños lo tendremos al final el día de hoy. Tenemos nuestro viaje. Este sería como el segundo viaje misionero fuera de las fronteras, porque ya hemos hecho cuando fuimos a Masaya y fuimos a predicar, ¿no? Estaba Jorge con nosotros. Y hoy tenemos ya a las puertas la salida hacia Honduras. Gracias a Dios los permisos se aprobaron y tenemos unos 30 días por ahí para poder salir holgadamente. Vamos a estar en Cofradía, donde estuvimos con el hermano Wilmer, y ahí estuvimos y vamos a estar con el pastor Lelis y su esposa, junto con otros predicadores. Dios nos permita hablar su palabra, sus oraciones, por favor, para ese viaje misionero. No sé si visitaremos otras congregaciones, pero que sea lo que el Señor nos va a proveer, ¿no? Vamos en nuestro vehículo, el famoso Perla, así que también sus oraciones para que nada falle y nos podamos encontrar nuevamente cuando regresemos. Si no, sigue predicando el hermano Wilmer. Van a recibir instrucciones posterior al servicio para ver cómo vamos a organizarnos en ese sentido. Así que prepárense, porque van a ser un tiempo en donde el Señor va a utilizarlos a cada uno. Así que déjese usar por el Señor. Gracias desde ya por la mía extra. Gracias por su disposición. Hoy vamos a aprender más de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en Éxodo capítulo 3. Si puede ir buscando Éxodo capítulo 3 en su palabra. La Biblia nos enseña en Éxodo 3 lo siguiente. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título es Llamamiento de Moisés en la palabra. Apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para libraros de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo,
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Diga conmigo: sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y por añadir bendición a ella. Lo que encontramos aquí es una narrativa que la hemos aprendido por mucho tiempo, en muchas circunstancias, desde la escuelita bíblica, ¿verdad, maestra de escuela bíblica? Desde ese entonces ya escuchamos la historia, ¿no? Y la has contado, y la has narrado, y la has dramatizado seguramente. Y hemos visto animaciones sobre lo que pasó ahí. Sin embargo, hay algo muy relevante en todo esto, y es el hecho de que a veces pasamos desapercibidos muchos detalles que el Señor plasma en su palabra y que son muy importantes para nuestro día a día y para nuestro llamado y propósito, para el ministerio que el Señor nos ha encomendado administrar para Él, para hacer de nuestra vida la esencia de lo que se espera en el mundo que seamos como cristianos. Pero nosotros no podemos darnos ese atrevimiento de pasar desapercibido lo que el Señor quiere hablarnos en nuestras vidas. Y si pudiesen colocarle un título a este mensaje, pudiese ser: ¿quién es el Señor para mí? ¿Quién es el Señor para mí? Porque si no respondemos esa pregunta, la base de nuestra fe tambalea. Porque tenemos que definir quién es el Señor para mí, en base no a un perfil de pensamiento humano acostumbrado a hacer un Dios a mi manera, sino a tener la revelación de su palabra y a ser
de ese Señor de la palabra, mi Señor. Ahora, la Biblia es clara y nos enseña que nadie puede servir a dos señores, a dos amos. Entonces hay otros señores. Y ese otro Señor, que no es nuestro Dios, al que adoramos, ese otro Señor, ese sí, nos presenta una forma que se amolda a nuestras motivaciones de la carne, de la concupiscencia. Por eso es más dócil, por eso es en apariencia más accesible, por eso es en apariencia más atractivo, pero no es con un fin de salvación, sino de muerte eterna. Entonces, ¿quién es el Señor para mí? Porque ya sé que hay dos señores, sé que debo definir un camino, el único camino, pero ¿cómo lo evidencio en mi vida y cómo lo vivo como mi Señor? ¿Cómo puedo servirle si no sé quién es para mí? Esa es una de las interrogantes que quizá pasaba por la mente de Moisés. Una razón por la que la religión ha sobrevivido en el mundo moderno a pesar de ya más de 4 siglos de secularización es que ella responde a 3 preguntas que cualquier persona pensante que razona se plantea en algún momento de su vida. Todos nos hemos planteado de alguna forma estas 3 preguntas. La primera es: ¿quién soy? No como un eje central poniendo al yo, sino al yo soy, que es nuestro Dios. No podemos responder a la interrogante ¿quién soy? Si no sé mi identidad en Dios. Y ese quién soy tiene que ver con mi llamado, tiene que ver con mi propósito en la tierra y con mi futuro celestial. Y no estoy enojado. Hoy estoy elevando un poquito más la voz, pero es que si pudiera transmitirle lo emocionado, lo alegre, lo apasionado que estoy de esto. Y que usted sea como una esponja que absorba todo. Porque jamás me sentí tan satisfecho de hacer esto que hago hasta que empecé a ver la identidad que tengo en el Señor. Y ahí es donde surge el quién soy en mi trabajo y por qué me aburro y por qué no produzco lo que debo producir y por qué no hago lo que tengo que hacer, por qué me llaman la atención, por qué llego tarde, por qué no soy excelente en lo que hago, por qué no soy íntegro en lo que hago. Quizá porque hace falta averiguar esto primero. ¿Quién soy? Y eso responde a mi identidad en Dios. La segunda pregunta es: ¿por qué estoy aquí? Y no, hoy no les voy a predicar el Evangelio de Shakespeare. ¿Por qué estoy aquí? Esa es una interrogante que pareciera muy pasajera, pero estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes ¿por qué está aquí?, los haría pensar. Los pondría a pensar en por qué están aquí. Estoy aquí porque me invitaron. Estoy aquí porque está mi futura, dice aquel. Porque está mi futuro, dice. Estoy aquí porque mi papá es el que predica, dice la Biblia. No, usted tiene una razón más de no solamente este lugar, sino el lugar en el que el Señor nos ha posicionado. ¿Por qué estoy aquí? Imagínese usted esa pregunta en la mente de Moisés. Espérense. Yo era de autoridad en Egipto y ahora soy pastor de ovejas y ahora estoy en este monte, se me aparece una zarza ardiendo, es el Señor. ¿Y por qué estoy aquí, pues? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí?
tiene un trasfondo y es propósito. Diga conmigo, propósito. ¿Ha escuchado usted que de repente las madres dicen que este muchacho no tiene propósito? O alguna maestra, no, ese vive sin propósito. ¿Sabe por qué tendemos a decir esas frases o a escuchar esas frases? Porque en el fondo cada uno de nosotros sabe que toda vida debe tener un propósito. Su propósito no es matar, robar y destruir. Ese es el propósito de otro. Que ya está condenado. El propósito no es ese. Y hay otra pregunta. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? ¿En qué voy a creer? ¿Cuál es mi fe? Si me preguntan hoy, ¿qué sos? Bautista, adventista, séptimo día. Y hay tanta confusión en cómo debo vivir. ¿Qué cultura debo adoptar? ¿Cuál es mi cultura? ¿Cuál es el ADN cultural en mi vida, en mi familia? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a emprender? ¿Qué negocio voy a tener? ¿Cómo me voy a fortalecer en el llamado? ¿Cómo debo vivir en eso? Usted está aquí hoy porque está todavía en proceso, al igual que yo, en el cómo debo vivir. Y la guía por excelencia es la palabra del Señor. Estas preguntas no pueden responderlas las grandes instituciones modernas, como lo son la ciencia, la tecnología, la economía del mercado o un Estado como tal en las diferentes expresiones. Porque, por ejemplo, la ciencia muchas veces nos responde el cómo se deben hacer las cosas, pero no el por qué. Porque hay muchas teorías en la ciencia, ¿no? La tecnología, ¿qué hace la tecnología? Nos va a dar el poder, pero no nos explica cómo usar ese poder. Y ahí el peligro de lo que estamos viviendo. Niños con tecnología inmersos en cualquier cosa, adoptando una identidad que no les pertenece. ¿Sabía usted que hay una iglesia en donde proclaman ser cristianos y que eventualmente llevan a hombres denominados drag queens para que expliquen cómo ellos también son cristianos y los exponen ante los niños y siembran en ellos el deseo de maquillarse igual que ellos, de vestirse igual que ellos, porque el Señor los ama igual. Hay corrientes peligrosas en donde se está predicando el hecho de que Dios es gay. Y ahí el motivo de por qué hoy quizás no estoy transmitiendo, pero lo voy a transmitir, a retransmitir. Porque si lo hago ahorita me lo censuran. ¿Qué peligro tenemos con la tecnología? Así que la respuesta no está ni en la ciencia ni en la tecnología. El mercado nos va a dar opciones, pero no nos dice cuál opción elegir. Hay un infinito mundo de opciones para elegir algo, pero nunca se nos dice este es el que le conviene. Y un Estado
por cuestión de principios, va a evitar el mezclarse o inmiscuirse para poder dirigir a una decisión acertada. Siempre va a ser a conveniencia del movimiento del mercado. El resultado es que la cultura contemporánea va a colocar ante nosotros un rango de opciones infinito para elegir y nos diluimos porque todo es infinito. Muchas veces la última opción o la que no existe en la vida del ser humano es la palabra de Dios. Sin embargo, estas preguntas son muy fundamentales, muy elementales. La primera pregunta de Moisés a Dios en su primer encuentro fue: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una pregunta genuina de identidad. Necesitamos tener clara nuestra identidad en Dios. ¿Por qué? Pongámonos en el contexto. Moisés nació bajo el cuidado de Egipto, como un príncipe. Tenía autoridad, tenía rango, tenía una identidad egipcia. Por ende, una identidad en el contexto que también era opresora. Una identidad que estaba marcada en su vida por haber sido criado por una princesa egipcia, por la hija del faraón. Es más, cuando él rescató a las hijas de su suegro, ellas corrieron y fueron a decirle a su padre que un hombre egipcio las había rescatado. Qué tan fuerte estaba la identidad de él que su personalidad era la personalidad de Egipto. ¿Me puede decir uno las vestimentas? Pues sí, habían esclavos que los vestían igual y eran esclavos. Porque había una identidad en Moisés, como lo hay en nuestras vidas cuando nos revolcamos con el pecado, cuando nos alejamos de Dios. Entonces ahí está, ¿quién soy yo? Y muchas veces, y no es la regla ni tampoco es la condición, podemos ir examinando quiénes somos conforme vamos caminando y vemos cómo otros también están percibiéndonos a nosotros. No como la base para definir quiénes somos, sino para ver nuestro estado actual. ¿Quién soy? Si le preguntaran hoy a sus compañeros de trabajo, ¿quién es usted? ¿Qué responderían? ¿Cosas buenas? ¿Cosas no tan buenas? ¿Cosas nada buenas? ¿O sin comentarios? Hagamos una encuesta. Le diría ahorita, saque su teléfono y me escríbale un mensaje a alguien y pregúntele quién es, dime quién soy yo. Yo creo que le diría que está loco. Pero es una pregunta que pocas veces vamos a atrevernos a escuchar, porque se nos pueden señalar cosas que no queremos que se nos señalen. Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y pasó décadas, ojo con esto, décadas como un pastor midianita, de egipcio a pastor midianita. La cronología no queda del todo clara, pero dado que era un hombre relativamente joven cuando se fue a Midian y tenía aproximadamente 80 años cuando le ordenaron guiar a los israelitas, ya no era tan joven. Él pasó la mayor parte de su vida adulta con su suegro midianita.
Entonces conoció otra identidad. ¿Quién soy yo? Espérense. Hace un tiempo era egipcio y ahora soy midianita. Hace un tiempo era casi un príncipe, ahora soy un pastor. Vivía en un palacio, ahora vivo en la montaña. Antes todo se me traía, ahora yo tengo que traerlo. ¿Quién soy? Pasamos por muchas circunstancias en nuestra vida que muchas veces creemos que ya la tenemos resuelta y de repente un boom y se nos cambió todo el panorama. Un día puedes estar dando un testimonio de algo poderoso que el Señor hizo en tu vida y al siguiente día estar llorando por un diagnóstico. Porque así es nuestra vida. Estamos llenos de altos y bajos. Sin embargo, nuestra esperanza no está en lo que nosotros experimentamos naturalmente, sino en lo que el Señor ha prometido que experimentaremos sobrenaturalmente a través de su gracia y su favor en nosotros. ¿Quién soy? Cuando le preguntó a Dios quién era, por debajo de la superficie había una verdadera pregunta. ¿Soy egipcio? ¿Soy midianita? O espérense, ¿por qué el Señor se me aparece a mí? Si no soy egipcio y no soy midianita, revelación. ¿O acaso soy judío? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Y a esto es lo que nosotros vivimos en nuestra actualidad. Jóvenes, adolescentes y hasta adultos con una crisis severa de identidad. Ojo con lo que voy a decir que es crucial. La familia se vuelve relevante en el tema de la identidad. Porque Moisés fue criado en una familia egipcia y luego fue criado en una familia midianita y ahora él tenía que conocer al Dios creador de la familia, el que instituyó la familia, y ahora es Dios quien le habla y le habla como el Señor. Pero detrás de la revelación del Señor está la paternidad. La ausencia de la paternidad de Dios y el reflejo de la paternidad de Dios a través de los padres en la tierra ha creado una crisis severa de identidad en la sociedad. Ya no saben si son conejos, cebras, perros, humanos, extraterrestres. Solo faltan unos cuantos géneros más y hay de todo ahorita. Y aunque parezca risible cuando vemos los reportajes, en el fondo hay gente que cree eso. Y aún nosotros, los creyentes, pasamos por muchas crisis de identidad. ¿Y quién soy entonces? Espérense, hace un tiempo era maestra de niños. ¿Y ahora? Espérense, yo soy líder de célula. ¿Pero qué el pastor me pone a predicar aquí? ¿Y por qué ahora no estoy? ¿Quién soy entonces? A ver, ¿soy de alabanza o soy de los que danzan? No entiendo. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Es un proceso. Sin embargo, todo parte de estar claro de que estés donde estés. Si tu posición es Cristo, estás en el lugar correcto. Porque vas a brillar, sea en la danza, sea en la alabanza, sea en las clases de niños, sea en las células, sea en la predicación o cuidando baños, vas a brillar.
así sea cuidando parqueos, va a ser el más brillante entre todos los que cuidan parqueos. Porque Dios, pudiendo escoger a cualquier israelita que estaba en Egipto, escogió a uno que brilló en la montaña, que tuvo fe como para ir a una zarza ardiendo. ¿Quién soy yo? Por crianza era un egipcio y por experiencia era un midianita. Ojo, crianza y experiencia. Todos fuimos criados. Por eso es que decimos malcriado. Y decimos malcriado muchas veces apresuradamente, porque a veces no es que hayan sido malcriados, es que son desobedientes. Porque a veces hay hijos que tienen padres excelentes, pero son desobedientes. Y hay veces que hay hijos que son excelentes y padres, ay Dios mío, no contaban con su astucia. Pero aquí había crianza y experiencia. Usted y yo fuimos criados en una familia, pero luego crecimos y empezamos a ganar experiencia. Otro elemento que forma parte de la distorsión de la identidad son las experiencias. Y vemos entonces creyentes que son creyentes, que sirven con pasión y de pronto conocen un pedacito del mundo y ya no son creyentes. Por su experiencia, no por su ex, su experiencia, complete la palabra. Por su experiencia. Porque todos tenemos experiencias en la vida. No tomabas, pero cuando conociste la experiencia de tomar, entonces te metiste en el mundo del alcohol y dejaste de ir a la iglesia, dejaste de ir a las reuniones de oración, dejaste de ir a las células, porque ahora tomás, porque tenés que salir con tus nuevos amigos de tu nueva experiencia, porque ahora fumás, porque tus nuevos amigos de tu nueva experiencia en la universidad, donde antes no ibas, porque antes estabas en secundaria, te influyen y tenés nuevas experiencias y tenés más libertades en apariencia. Y tomás una decisión diferente de tu crianza. Pero está el otro caso, aquellos que fueron criados erróneamente y que su experiencia con Dios los sacó de un futuro de pecado. Entonces hay crianza y experiencia que distorsiona o afirma una identidad. Sin embargo, lo que resultó ser decisivo para la vida de Moisés fue su ascendencia, y su descendencia marcaría toda la historia de Israel. Su ascendencia. Podremos decir quizá a muchos, mis abuelos no son el ejemplo que quiero poner aquí. Mis tatarabuelos no son el ejemplo. No, y si nos vamos más atrás, eran más malos que Pancho Villa. Nosotros necesitamos estar conscientes de que aunque generacionalmente tal vez no haya una buena referencia, espiritualmente partimos de nuestro Padre Celestial y Él es el que nos define a nosotros. Cuando Moisés entendió su ascendencia, entonces relacionó más su vida con su propósito y su llamado. Él descendía de Abraham. Cuando Dios formuló su pregunta, cuando Él resolvió la respuesta a la pregunta de Moisés, de quién era Él, cómo le iba a decir a los israelitas, en el fondo estaba preguntando, ¿y quién eres tú? Esa es una pregunta para nosotros. ¿Quién eres tú, Señor, en mi vida? Dios, tan amoroso y tan sorprendente, dio una respuesta de esas que a nosotros nos gusta cuando Dios nos responde. Prácticamente le estaba diciendo, yo seré el que seré, porque soy el que soy. Yo soy
Pero luego le dio otra respuesta, casi diciendo como Moisés: yo sé que te dejé ahorita buscando señal. Yo soy el Señor, el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y esta será mi mención para todas las generaciones: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Generaciones, ascendencia, propósito, llamado. Cada uno de estos patriarcas tiene una promesa. Así que, en síntesis, Dios también le estaba diciendo: yo soy el Dios de las promesas a mi pueblo, a mis hijos. Yo soy el Dios que te prometió, y hoy he venido para cumplir esa promesa, para dar inicio al cumplimiento de la palabra profética sobre tu vida y sobre la vida de tus generaciones. Tú asciendes de mí y yo desciendo sobre tus generaciones. Es un Dios de principio y fin. Aquí hay un doble sentido también de interpretación. En la superficie, Dios le dice a Moisés que debe decirles a los israelitas cuando ellos le pregunten quién los ha enviado. Pero en un nivel más profundo, la Biblia nos enseña, nos está relatando la naturaleza de la identidad. La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? No es simplemente un tema de dónde nací, dónde pasé mi infancia o mi vida adulta, ni de qué país soy ciudadano. Tampoco responde en los términos de lo que hago yo día a día para ganarme la vida. Tampoco responde cuáles son mis intereses y mis pasiones. Esas cosas se tratan de dónde estoy y qué hago, pero nunca determinan quién soy. Jesús nace y es criado en una familia, y su padre le da por experiencia la carpintería, pero su propósito era algo que solamente encontraba en la identidad que el padre le había otorgado. Jesús es el ejemplo más claro de propósito en la vida. Lo que haces no te define necesariamente sobre tu propósito en tu vida, porque hay algo más, algo que trasciende. Recuerden, todo esto es dónde estoy, pero ahora es quién soy. La respuesta de Dios es: yo soy el Dios de tus padres, y sugiere algunas cuantas posiciones fundamentales. En primer lugar, la identidad a través de la genealogía, porque importa quiénes fueron mis padres, quiénes fueron sus padres. Y esto no siempre es cierto, obviamente. Hay hijos adoptivos, hay hijos que son conscientemente capaces de tomar decisiones de cortar relación con sus padres por X o Y razón. Pero la mayoría, la identidad depende de descubrir la historia de nuestros antepasados. Me emocionó cuando empecé a descubrir un poquito, y esta es una experiencia personal de la historia de mi pasado, porque en mis planes, yo lo he contado muchas veces, jamás pensé venir a Nicaragua, porque no estaba en mis planes salir siquiera de San Salvador. Y el Señor no solamente sacó de San Salvador, sino que me sacó de El Salvador. Y estando fuera del lugar donde fui criado, el Señor hace el llamado. Y estando fuera de ese lugar y siendo llamado, tengo que descubrir mi pasado. Y como algunos lo conocen, empecé a estudiar sobre mis antepasados. Y llegué hasta la historia en donde mis tatara, no sé cuántos tátaras, murieron apedreados por predicar el evangelio. Y entonces dije, por eso. Creo que es necesario que usted hoy y lo que le queda de vida vaya e investigue sobre sus antepasados. Sería interesante. Eso se va a alinear mucho a su identidad
y Dios va a revelarle a usted cosas. Quizás se sorprenda. Algunos dirán, yo hubiese sido australiano. Pero mi tatarabuela se metió con él. Y algunos quizás dirán, no, la verdad es que yo ahorita soy millonario comparado con lo que mis antepasados vivieron. Déjese sorprender por Dios. Déjese sorprender por lo que Él hace. En segundo lugar, lo que aprendemos, la genealogía misma cuenta una historia. Inmediatamente después de decirle a Moisés que le dijera al pueblo que lo había enviado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios continuó hablando y dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, se me ha aparecido para decir: he visto lo que les hace Egipto y les he prometido que los haré subir de aflicción en Egipto a la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del pereceo, del jebuseo y todo lo que termina en eo, a una tierra que mana leche y miel. No era simplemente el Dios de sus ancestros. Ojo con esto. También era el Dios de ciertas promesas para su vida, que los iba a sacar de la esclavitud, del exilio hacia la tierra prometida. Y para los israelitas esta era una parte de una narrativa que se extendía por mucho tiempo, que esperaron por mucho tiempo. Era parte de una historia, de esas historias no terminadas. Todos tenemos historias no terminadas. Dejamos a medias una historia. ¿Cuál es su historia no terminada? Yo no terminé. Termine usted la frase. Complete la frase. Yo no terminé. Todos tenemos historias no terminadas. Y Dios, ojo con esto, que esto es profético. Dios desea que su historia se siga escribiendo. Dios desea que su historia se siga escribiendo. La palabra de Dios jamás se ha quedado muda. Él sigue hablando hoy. Si negamos que Dios sigue hablando hoy, entonces ¿para qué hora? Si no es para esperar su palabra. Todavía más cuando Dios le dijo a Moisés que Él era Dios de los ancestros de los israelitas, Él agregó: este es mi nombre eterno, así es como voy a ser recordado de generación a generación. Aquí Dios lo que está diciendo es que Él está más allá del tiempo. El tiempo que tanto nos agobia, el tiempo que tanto nos presiona. Tengo hasta mañana para entregar la tarea. Tengo hasta mañana para entregar este trabajo. En 1 hora tengo que salir. ¿Por qué no me ha llegado mi pedido? ¿Qué pasó con ese taxi? ¿Por qué el bus no se apura? ¿A qué horas pagan? ¿Por qué no ha caído el depósito? El bendito tiempo. Ya llegó la última hora para la declaración. Tenemos que hablar de eso. Y no la he hecho. El tiempo. El tiempo. Cuando existían lo que yo conocí como cibercafé, en Honduras entendí que decían internet. Aquí no sé cómo le decían. Cibercafé. Cibercafé. Cyber coffee. O coffee cyber. Va a aparecer el subtítulo allá abajo. Yo me acuerdo que llegaba a la computadora del administrador del cibercafé y le decía: deme 30 minutos por favor.
Y el del cibercafé ponía en la computadora el tiempo, y cuando usted se en las 5, le decía, se iba a sentar a las 5 y aparecía un cronómetro y usted estaba, porque se le acababa la media hora y lo que estaba haciendo se perdió. En algunos casos el tiempo, y qué presión se sentía con el tiempo, sobre todo cuando nos tocaba ir a hacer tareas. Y de la media hora, en el minuto 25 nos dábamos cuenta que pasamos viendo videos de YouTube y no habíamos hecho nada. Teníamos que ver si pagamos otra media hora. El tiempo, ¿cómo nos limita el tiempo? 24 horas a veces parecen insuficientes, porque no cumplimos ni las 8 para dormir. Y quisiéramos que hubieran más horas, pero seguro que si hubieran más horas nos las gastamos y no nos alcanzaría. Se han hecho muchas películas sobre el tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios trasciende incluso nuestro tiempo limitado. Dios está por escribir el siguiente capítulo de su vida. Confíe en el tiempo del Señor. Todavía esto trasciende mucho más cuando Dios recuerda la posición de Dios mismo frente a la humanidad que tenía Moisés. Y esto es algo que tiene que quedar claro en nosotros. Ojo, recuerde siempre cuál es su posición en Dios. Porque aquí lo que Dios le estaba diciendo a Moisés también es: recuerda que yo soy eterno. Recuerda que yo vivo, habito en la eternidad, que soy principio y fin. Así que no dudes que lo que prometí en el pasado lo cumpliré en tu presente y lo seguiré cumpliendo y manteniendo en tu futuro, aun cuando tú ya no estés. Pero muchas veces tendemos a ser tan egoístas que queremos ver todas las promesas de Dios cumplirse en nosotros y no pensamos en el nosotros después de nosotros, en las generaciones. Cuando Dios prometió a Abraham, estaba viendo mucho más allá, y Abraham creyó eso. Abraham creyó sobre sus generaciones. Mi pregunta hoy es: si Cristo viene hoy y nos vamos, pues gloria a Dios. Pero si no, si todavía falta tiempo y morimos, ¿qué pasó con nosotros después de nosotros? ¿Estás pensando en generaciones? Y no hablo solamente físicamente, hablo de aquellos que el Señor te ha encomendado discipular, que te ha entregado para acompañar, para dar seguimiento. ¿Qué pasa con la vida de ellos? ¿O son las promesas de Dios o solo son para nosotros? Moisés estaba pensando en él, en quién era él, y Dios le reveló quién era Dios. Porque Moisés estaba pensando en su pellejo cuando fuera a hablarle a los israelitas y cuando le fuera a hablar al faraón. Y Dios le dice: ¿quién es él? Porque nuestra naturaleza es pensar en nosotros, cuando la dirección de Dios es: piensa en tu ascendencia. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? No es una pregunta para filosofar. La Biblia nos dice algo que el salmista escribió en el Salmo 139, versículo 16, 13 al 16. Salmo 139, del versículo 13 al 16. Tú creaste mis entrañas. Estoy leyendo la nueva versión internacional, se la voy a leer en la Reina Valera 1960 para que todos estemos en sintonía. Porque tú formaste mis entrañas,
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ojo con esto. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Diga conmigo, mi Dios me formó, me hizo, me creó. Soy un ser creado. No soy evolución. Amén. Siguiente versículo. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Yo quisiera transmitirles lo que siento, pero no se trata de lo que siento, sino de la realidad que aprendo. Pero hay algo aquí que no sé cómo explicarlo. Y no es gastritis. Hay algo aquí que quisiera gritarlo, pero con fuerza. Porque la identidad que tenemos en Dios es sobrenatural. Mi embrión vieron tus ojos. O sea que cada uno de nosotros aquí tuvo una experiencia sobrenatural aún desde el vientre de nuestra madre. Era Dios relacionándose con nosotros en lo que el mundo llama un no humano. Y Satanás sabe muy bien que hay una relación adentro, Dios y humano, formándose, estableciéndose. ¿Y cuál ha sido el plan? Destruir. Porque Él vino a matar, robar y destruir. Lo ha hecho por todo el tiempo. Niños siendo sacrificados desde la historia. Antes de que, ¿por qué Moisés fue puesto en ese río? Porque estaban matando. Porque hay propósito. ¿Cuál fue el temor cuando iban a nacer Jesús? Que naciera otro rey. ¿Y qué pasó? Había que matarnos. El punto es que después de Cristo, cada uno de nosotros hay una experiencia de propósito eterno, porque hay alguien que compartirá su experiencia con Dios con otros, y eso es peligroso para el infierno, porque no quiere que la gente se salve. Y usted y yo somos parte de ese propósito. Sí me puedo dar a explicar con la relevancia que tenemos mientras estamos vivos. Es que ya no se trata solamente de estoy vivo, respiro, a dormir. Se trata de que detrás del minuto, segundo que hay de vida, hay oportunidad, hay propósito. Hay propósito. Y todo esto es un preludio muy importante de la ley, de la palabra, en donde Dios nos recuerda también cuando le dice, así es como debo ser recordado, y luego van a volver a adorarme aquí. Esa será la señal. Nos enseña algo muy importante. Nos dice que los primeros frutos deben elegirse al lugar que Dios eligió. ¿Y cuál es ese lugar que Dios eligió? Sino el lugar del encuentro de tu vida y mi vida con Dios.
Necesitamos volver a ese lugar. Cada persona debería de efectuar una declaración constante de amor y de pasión por Dios. Lo que resalta de todo esto es que resolviendo quién soy, nos encontramos con quién es Dios. Y luego tenemos más claridad e incluso la respuesta automática de las primeras dos preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cómo debo vivir? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 15. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 15. Dice la palabra de Dios: cosas, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Para poder entender nuestro propósito, el por qué estoy aquí en este momento, por qué estoy en la tierra y cómo debo vivir, debo entender primero espiritualmente cuál es mi principio. ¿Quién es el Señor para mí? ¿Quién es el Señor para mí? Y lo demás, todo lo demás tendrá más claridad. ¿Quién soy yo? En realidad, para el creyente debería ser: ¿quién es el Señor para mí? Póngase de pie, por favor. Permítame orar por usted. Y permítame acompañarle